¿Qué harías si te obligaran a casarte con alguien que despreciabas? Esta fue exactamente la situación que enfrentó Afrodita, la diosa más hermosa del Olimpo, cuando Zeus decidió su destino sin consultarle. La diosa del amor y la belleza, aquella cuya sola presencia podía hacer arrodillarse a dioses inmortales, se vio atrapada en un matrimonio que jamás deseó. Su esposo sería Hefesto, el dios deforme de la forja, conocido por su cojera y su apariencia grotesca. Este matrimonio no nacía del amor, sino del cálculo político de Zeus, quien buscaba evitar una guerra entre los dioses que codiciaban a Afrodita. La ironía era cruel, la diosa del amor estaba condenada a un matrimonio sin amor. La llegada de Afrodita al Olimpo había desatado el caos. Cada dios la deseaba como esposa, y las tensiones crecían día tras día. Apolo, Ares, Hermes, Poseidón, incluso el propio Zeus había sentido la atracción hacia ella. La belleza de Afrodita no era ordinaria, era un poder divino en sí mismo, capaz de nublar el juicio incluso de los inmortales más sabios. Zeus, temiendo que esta rivalidad desencadenara un conflicto que fracturara el Olimpo, tomó una decisión drástica. Eligió como esposo de Afrodita al único dios que ningún otro podría envidiar, Hefesto, el herrero divino, marginado por su deformidad física desde su nacimiento. Era una jugada maestra de neutralidad política, pero una sentencia de infelicidad para la diosa más deseada del cosmos. Hefesto era un dios brillante, un artesano sin igual cuyas creaciones eran legendarias. Forjó el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, las armas de los héroes más grandes. Sus manos torcidas podían crear maravillas que ningún otro ser, mortal o divino, podría igualar. Sin embargo, su apariencia física era su maldición. Nacido deforme, había sido arrojado del Olimpo por su propia madre, Hera, avergonzada de tener un hijo imperfecto. Hefesto había sobrevivido, estableciendo su fragua en las profundidades volcánicas, donde el fuego y el metal eran sus únicos compañeros. Cuando Zeus le ofreció la mano de Afrodita, Hefesto aceptó de inmediato, creyendo que finalmente había encontrado la aceptación y el amor que siempre le habían negado. No podía estar más equivocado. Desde la primera noche, Afrodita dejó claro que su corazón no le pertenecía. La diosa del amor se encontraba prisionera en un matrimonio que contradecía su propia naturaleza. Mientras Hefesto trabajaba incansablemente en su fragua, creando joyas y ornamentos magníficos para complacer a su esposa, Afrodita paseaba por el Olimpo con la mirada vacía de quien vive en una jaula dorada. El contraste era devastador, él, desesperado por ganar su afecto con cada obra maestra que creaba, ella, incapaz de sentir nada más que indiferencia hacia el esposo que le habían impuesto. Los demás dioses observaban este matrimonio con una mezcla de lástima y fascinación, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. Un corazón como el de Afrodita no podía permanecer encadenado para siempre. Pero antes de continuar con esta historia de pasión y traición, quiero pedirte algo. Si estás disfrutando este contenido y quieres descubrir más secretos fascinantes de la mitología, suscríbete al canal Secretos en 30 segundos. Aquí encontrarás historias increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento. Y ahora, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Me encantaría saber qué país o ciudad está descubriendo estas historias del Olimpo. El palacio que compartían Afrodita y Hefesto en el Olimpo era una paradoja arquitectónica. Por un lado, brillaba con el esplendor de las creaciones del dios herrero, columnas de oro puro, frescos de plata que representaban escenas heroicas, muebles forjados con una precisión que desafiaba las leyes de la física. Por otro lado, estaba impregnado de una frialdad emocional que ningún metal precioso podía calentar. Afrodita pasaba sus días evitando a su esposo, encontrando excusas para ausentarse, visitando a otras diosas o simplemente paseando por los jardines del Olimpo. Hefesto, por su parte, se refugiaba cada vez más en su trabajo, martillando el metal con una ferocidad que revelaba su frustración reprimida. El sonido del yunque resonaba día y noche, como el latido mecánico de un corazón roto. Los banquetes del Olimpo se convirtieron en un teatro de incomodidad. Afrodita y Hefesto se sentaban juntos por obligación, pero la distancia entre ellos era abismal. Mientras otros dioses conversaban y reían, ellos permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Los inmortales más perceptivos notaban las miradas que Afrodita lanzaba hacia otros rincones del gran salón, sus ojos buscando algo o alguien que le devolviera la chispa de vida que había perdido. Hefesto también lo notaba, aunque pretendía no hacerlo.
Apretaba su copa con tanta fuerza que el metal divino se deformaba bajo sus dedos, pero nunca decía nada. El orgullo le impedía admitir lo que todos ya sabían: su matrimonio era una farsa. Y entonces, en uno de esos banquetes, sucedió lo inevitable. Ares, el dios de la guerra, entró al salón con su presencia imponente y magnética. Alto, musculoso, con cicatrices que solo aumentaban su atractivo, Ares era la antítesis de Hefesto en todos los sentidos. Donde Hefesto era marginado, Ares era admirado. Donde Hefesto creaba con paciencia y precisión, Ares destruía con furia y pasión. Y cuando las miradas de Ares y Afrodita se cruzaron por primera vez esa noche, todos los presentes sintieron la electricidad que surgió entre ellos. Fue un momento que cambiaría el destino del Olimpo para siempre, el inicio de un amor prohibido que desafiaría las leyes divinas y humanas. La diosa del amor finalmente había encontrado lo que buscaba, pero al precio más alto imaginable. Ares no era un dios cualquiera. Era la personificación misma de la guerra, del combate brutal, de la sangre derramada en el campo de batalla. Su reputación en el Olimpo era compleja, temido por su ferocidad, respetado por su poder, pero también despreciado por su naturaleza violenta e impulsiva. Ni siquiera Zeus, su propio padre, sentía verdadero afecto por él. Sin embargo, lo que Ares carecía en popularidad lo compensaba con su presencia física imponente. Su cuerpo era una escultura viviente de músculo y poder, marcado por cicatrices de batallas que solo añadían a su atractivo salvaje. Era alto, de hombros anchos, con una mirada intensa que podía intimidar a cualquier guerrero mortal. Para Afrodita, que había pasado años atrapada con un esposo que apenas podía mirarla a los ojos, Ares era como un trueno que despertaba sentidos dormidos. El primer encuentro verdadero entre ellos ocurrió después de aquel banquete fatídico. Ares había notado las miradas de la diosa, y siendo quien era, no dudó en buscarla. La encontró en los jardines del Olimpo, donde Afrodita solía refugiarse para escapar de la sofocante presencia de su matrimonio. La conversación inicial fue superficial, llena de cortesías y palabras medidas, pero ambos sabían lo que estaba sucediendo. La tensión entre ellos era palpable, como la calma tensa antes de una tormenta. Ares, acostumbrado a tomar lo que deseaba, no intentó ocultar su atracción. Afrodita, cansada de ser prisionera de las decisiones ajenas, decidió por primera vez en mucho tiempo hacer algo por voluntad propia. Lo que comenzó como una conversación casual pronto se transformó en encuentros secretos cada vez más frecuentes. El contraste entre Ares y Hefesto no podía ser más marcado. Donde Hefesto era paciente y metódico, Ares era impulsivo y apasionado. Donde Hefesto creaba belleza a través del trabajo laborioso, Ares vivía en el caos y la destrucción. Hefesto pasaba días enteros en su fragua, martillando metal con precisión obsesiva, mientras Ares pasaba su tiempo entre batallas, entrenando guerreros o simplemente existiendo con una intensidad que Afrodita nunca había experimentado. Para la diosa del amor, Ares representaba todo lo que su vida había carecido: emoción, peligro, pasión desenfrenada. No era solo atracción física, aunque eso era innegable. Era la sensación de estar finalmente viva, de sentir que su corazón latía por algo más que la mera existencia. Ares la hacía sentir deseada no por obligación o conveniencia política, sino por pura y simple atracción mutua. Los encuentros secretos se multiplicaron con rapidez peligrosa. Afrodita comenzó a inventar excusas cada vez más elaboradas para ausentarse del palacio que compartía con Hefesto. Visitaba a Hera con mayor frecuencia de lo habitual, supuestamente para discutir asuntos de las diosas. Se ofrecía voluntaria para misiones que requerían su presencia en el mundo mortal. Cualquier razón era buena para alejarse de su esposo y encontrarse con Ares. El dios de la guerra, por su parte, mostraba una dedicación sorprendente para alguien conocido por su naturaleza voluble. Cancelaba expediciones bélicas, posponía entrenamientos con sus seguidores, todo por pasar unas horas con Afrodita. Para ambos, el riesgo era parte de la atracción. Sabían que lo que hacían era imperdonable, que si eran descubiertos las consecuencias serían devastadoras, pero eso solo intensificaba la pasión que los consumía. El lugar favorito de sus encuentros era una cueva escondida en las faldas del monte Olimpo, lejos de las miradas indiscretas de los otros dioses. Allí, rodeados de oscuridad y secreto, Ares y Afrodita podían ser ellos mismos sin las máscaras que usaban en el resto del Olimpo. Afrodita no tenía que pretender ser la esposa sumisa y agradecida que todos esperaban.
Ares no tenía que mantener su fachada de brutalidad indiferente. En esos momentos robados, eran simplemente dos seres que se deseaban con una intensidad que bordeaba la desesperación. Hablaban de sus frustraciones, de sus anhelos, de la injusticia de sus vidas inmortales. Ares confesaba lo solo que se sentía, rechazado incluso por su propia familia. Afrodita revelaba la amargura de ser tratada como un objeto, un premio político sin voz ni elección. En su amor prohibido encontraban no solo placer físico, sino también consuelo emocional. Pero mantener un secreto en el Olimpo era casi imposible. Los dioses eran criaturas de infinito tiempo libre y curiosidad insaciable. Comenzaron a circular rumores, susurros en los corredores dorados del Palacio Celestial. Algunos notaban que Afrodita parecía más radiante últimamente, que sus ojos brillaban con una luz que había estado ausente desde su matrimonio. Otros comentaban sobre las ausencias simultáneas de Afrodita y Ares, una coincidencia demasiado frecuente para ser casual. Hermes, el mensajero de los dioses y el mayor chismoso del Olimpo, comenzó a hacer bromas veladas durante los banquetes. Apolo, con su don profético, miraba a la pareja con una expresión que sugería que sabía más de lo que decía. La tensión crecía día a día, pero Ares y Afrodita estaban demasiado consumidos por su pasión para notar las señales de advertencia. Y había alguien más que estaba notando. Hefesto, el esposo ignorado y humillado, no era tan ciego como aparentaba. Cada excusa de Afrodita, cada ausencia prolongada, cada mirada evasiva, se acumulaban en su mente como gotas de veneno. El dios herrero era paciente por naturaleza, acostumbrado a trabajos que requerían días o semanas de concentración ininterrumpida. Pero esa paciencia tenía un límite. Mientras martillaba el metal en su fragua, su mente trabajaba en algo diferente, algo que ningún otro dios había creado antes. Si Afrodita y Ares creían que podían burlarse de él impunemente, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La venganza de Hefesto sería meticulosa, pública y absolutamente devastadora. El amor prohibido estaba a punto de enfrentar su juicio más terrible. Hefesto no era un dios violento por naturaleza. A diferencia de Ares, cuya vida se definía por la destrucción y la conquista, el dios herrero había construido su existencia alrededor de la creación y la precisión. Cada objeto que salía de su fragua era una declaración de su genio, una prueba de su valor en un Olimpo que lo había rechazado desde su nacimiento. Sin embargo, la paciencia tiene límites, incluso para los inmortales. Cuando la evidencia de la infidelidad de Afrodita se volvió innegable, algo cambió fundamentalmente dentro de Hefesto. La paciencia se transformó en obsesión. La resignación se convirtió en sed de venganza. Y como correspondía a un dios de su naturaleza, esa venganza sería una obra maestra de ingeniería, diseñada con la precisión milimétrica que caracterizaba todo lo que hacía. La noche en que Hefesto recibió confirmación definitiva de los encuentros entre Afrodita y Ares fue amarga. Uno de los sátiros del Olimpo, disfrutando de vino en exceso, había soltado la lengua sin pensar en las consecuencias. Las palabras fueron como puñaladas, los encuentros secretos, la cueva escondida en las faldas del monte, los besos apasionados bajo la luz de la luna. Hefesto escuchó todo con el rostro inexpresivo, pero en su interior algo se rompía. No era solo la rabia lo que sentía, aunque la rabia era ciertamente parte de ello. Era la humillación, la sensación de ser burlado, de que su esposa no solo lo engañaba sino que lo hacía de manera flagrante y descarada. Esa noche, en lugar de dirigirse a su dormitorio, Hefesto descendió a su fragua, determinado a canalizar su dolor de la única manera que sabía, a través de la creación. Pero esta vez, no crearía belleza. Crearía justicia. Durante días, Hefesto trabajó en secreto, sin revelar sus intenciones a nadie. Sus manos torcidas se movían con una velocidad y precisión hipnóticas mientras forjaba el metal más fino. Creó una red, pero no una red ordinaria. Estaba hecha de bronce divino, tan delgada que era prácticamente invisible, pero tan fuerte que ni siquiera los dioses más poderosos podrían romperla con sus manos desnudas. Cada fibra fue tejida con cuidado extremo, cada nudo asegurado de manera que pareciera casual pero era en realidad completamente intencional. Hefesto imbuía la red con encantamientos, hechizos que la harían contraerse instantáneamente cuando fuera activada, atrapando sin remisión a cualquiera que estuviera dentro de sus confines. Mientras trabajaba, murmuraba maldiciones en voz baja, cada golpe del martillo contra el yunque un acto de liberación emocional.
Estaba creando no solo una trampa, sino un instrumento de venganza que sería recordado por toda la eternidad como el castigo más ingenioso jamás concebido. La colocación de la trampa fue tan importante como su construcción. Hefesto necesitaba saber exactamente dónde Afrodita y Ares solían encontrarse. Contrató discretamente a un joven Hermes, uno de los muchos asistentes de su hermano Hermes, para que lo siguiera durante varios días. Lo que descubrió confirmó lo que ya sabía: la cueva en las faldas del Olimpo era su refugio preferido. Con sigilo sorprendente para alguien de su tamaño y complexión, Hefesto se aventuró hasta la cueva una noche cuando estaba vacía. Cuidadosamente, trabajando en la oscuridad con la práctica de alguien que había pasado décadas trabajando sin luz, tendió la red alrededor de la entrada y el interior de la cueva. La posicionó de manera que pareciera que no había nada anormal, que la cueva estaba exactamente como siempre. Solo alguien que supiera exactamente dónde buscar podría notar los hilos brillantes del bronce divino. Mientras Hefesto completaba sus preparativos, Afrodita y Ares continuaban con sus encuentros sin sospechar que algo estaba a punto de cambiar. Su pasión, si acaso, se había intensificado. Ya no se preocupaban tanto por las apariencias. Afrodita apenas fingía pretextos para sus ausencias del palacio. Ares se había dejado ver públicamente dirigiéndose hacia las mismas áreas donde se sabía que Afrodita estaba. Los otros dioses del Olimpo ya no susurraban. Hablaban abiertamente sobre el escándalo, sus voces llenas de una mezcla de diversión y anticipación. Era como si todos esperaran que sucediera algo, como si el mismo universo sostuviera la respiración esperando el momento de la catástrofe. La noche elegida por Hefesto para activar su trampa fue particularmente oscura. Las nubes cubrían completamente la luna, y una brisa helada recorría el Olimpo, como si el mismo cosmos presintiera lo que estaba por ocurrir. Ares y Afrodita se dirigieron a su cueva habitual, ignorantes de que cada paso los acercaba más a su perdición. En la cueva, envueltos en la oscuridad absoluta, sus manos se encontraron como lo habían hecho incontables veces antes. Sus besos fueron tan intensos como siempre, su pasión tan desenfrenada como en cualquier otro encuentro. Pero esta noche, cuando sus cuerpos se entrelazaron en completo abandono, sucedió. La red de Hefesto se activó. Con un sonido similar al trueno, pero mucho más agudo, la red divina se contrajo alrededor de ellos. Ares intentó luchar, aplicando toda su fuerza sobrehumana para romper los hilos, pero era inútil. La red solo se tensaba más, inmovilizando sus brazos contra su cuerpo. Afrodita gritó, un sonido de puro pánico que rebotó en las paredes de la cueva. Intentó usar sus poderes como diosa para desvanecerse, pero la red también impedía eso. Estaban completamente atrapados, desnudos, vulnerables, e irremediablemente capturados. Hefesto, que había estado esperando fuera de la cueva, escuchó los gritos y supo que su plan había funcionado perfectamente. Ahora venía la parte más importante de su venganza. Ahora convocaría a todos los dioses del Olimpo para presenciar la humillación de los amantes adúlteros. Su paciencia había terminado. Su momento de gloria había llegado. El mensaje de Hefesto se propagó por todo el Olimpo con la velocidad del fuego. Los dioses recibieron la convocatoria a través de heraldos divinos, mensajeros que corrían de palacio en palacio llevando palabra del dios herrero. La summons era directa y no dejaba lugar a interpretaciones. Todos los dioses estaban obligados a presentarse en el palacio de Hefesto inmediatamente. No se daban razones, no se ofrecían explicaciones, pero el tono de la orden dejaba claro que algo de importancia monumental estaba a punto de ocurrir. Los dioses del Olimpo, intrigados y especulativos, comenzaron a llegar. Todos conocían los rumores sobre Afrodita y Ares, pero nadie esperaba que Hefesto tomara medidas tan directas. La mayoría pensaba que seguiría sufriendo en silencio, como lo había hecho durante años. Se equivocaban completamente. Zeus fue el primero en llegar, su presencia anunciada por el crujir de los truenos en el cielo. Detrás de él vinieron Hera, su esposa, con esa expresión de superioridad que siempre llevaba. Poseidón llegó con agua salada aún goteando de su barba, evidencia de que había abandonado su reino bajo el mar sin ceremonia. Apolo y Artemisa vinieron juntos, sus formas radiantes atravesando los pasillos del palacio de Hefesto. Hermes entró con su velocidad característica, sus talones alados dejando pequeñas chispas de fuego divino en el suelo. Atena llegó con su armadura brillante, su expresión seria reflejando su comprensión de que algo grave estaba a punto de ocurrir.
Afrodita no estaba allí, ni tampoco Ares. Esa ausencia era tan elocuente como cualquier discurso. Aproximadamente 3 docenas de dioses menores también se reunieron, formando un círculo expectante en el gran salón de Hefesto. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Hefesto entró finalmente, cojeando pesadamente sobre sus piernas defectuosas pero caminando con una dignidad que muchos nunca le habían visto antes. Su rostro estaba compuesto, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante. Sin palabras, hizo un gesto a sus asistentes, quienes transportaron una cama ornamentada al centro del salón. Encima de la cama estaba Afrodita y Ares, aún atrapados en la red de bronce divino, completamente desnudos, sus cuerpos desnudados ante toda la asamblea. La escena que se desplegó fue de pura devastación. Los gritos de Afrodita fueron inmediatos, un grito de vergüenza y horror que resonó a través del Olimpo. Ares, a pesar de su naturaleza brutal, pareció encogerse, su poderoso cuerpo temblando de rabia e indignación. La red brillaba bajo la luz de las antorchas divinas, iridiscente y hermosa, resaltando grotescamente la desnudez de los amantes atrapados. El silencio que siguió fue absoluto. Los dioses estaban demasiado sorprendidos para reaccionar, demasiado asombrados por la audacia de Hefesto para pronunciar una sola palabra. Luego, Hermes fue el primero en romper el silencio, soltando una carcajada que pronto fue seguida por otras. Las risas crecieron, expandiéndose por el salón como una onda de choque. Algunos dioses se burlaban abiertamente, señalando el cuerpo musculoso de Ares atrapado como un pez en una red. Otros hacían comentarios sarcásticos sobre la reputación de Afrodita como diosa del amor, ahora expuesta en la peor situación imaginable. Apolo, siempre ingenioso, hizo una serie de bromas sobre la ironía de la situación. Incluso Atena, normalmente seria, permitió que un viso asomo de diversión cruzara su rostro. La humillación era completa y absolutamente devastadora para ambos dioses. Afrodita estaba sumida en el dolor emocional más profundo que jamás había experimentado. No era tanto por su desnudez frente a sus pares, aunque eso era parte de ello. Era la sensación de traición, de que su amor por Ares había sido expuesto de la manera más brutal y pública imaginable. Sus gritos gradualmente se transformaron en sollozos incontrolables. Ares, por otro lado, experimentaba una rabia tan intensa que los cristales de las ventanas comenzaron a crujir alrededor de él. Intentaba romper la red con cada onza de su poder divino, pero nada funcionaba. Estaba completamente inmovilizado, completamente humillado, capturado ante la corte completa del Olimpo. Su reputación como dios de la guerra, como guerrero invencible, había sido destruida en cuestión de minutos. Los otros guerreros que lo seguían normalmente lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, su adoración evaporándose en la risa de sus superiores. Hefesto se paró frente a la cama, mirando a los amantes atrapados con una expresión compleja que era difícil de descifrar. Cuando finalmente habló, su voz fue calma pero cargada de una amargura tan profunda que hizo que todos los presentes sintieran su peso. Dijo que había esperado pacientemente durante años, que había creado maravillas para su esposa con la esperanza de ganar su amor. Explicó cómo cada excusa, cada ausencia, cada mirada evasiva lo había herido profundamente, pero cómo había seguido esperando que las cosas mejoraran. Dijo que Afrodita lo había elegido claramente, y que Ares había tenido la audacia de burlarse del dios que lo alimentaba y lo alojaba en el Olimpo. Su discurso fue una acusación devastadora, no porque fuera particularmente elocuente, sino porque expresaba una verdad que nadie podía negar. Había sido traicionado, humillado, rechazado, y el Olimpo entero lo había visto. Zeus, observando toda la escena, debió hacer una decisión sobre cómo proceder. No podía permitir que la anarquía se apoderara del Olimpo, pero tampoco podía negar la justicia que Hefesto había administrado. Finalmente, ordenó que la red fuera liberada, pero con una condición: Ares y Afrodita enfrentarían consecuencias duraderas. Ares fue desterrado temporalmente del Olimpo, obligado a existir en el mundo mortal durante un periodo prolongado de reflexión. Afrodita, siempre la favorita de Zeus a pesar de sus faltas, fue castigada más levemente pero no menos significativamente. Fue obligada a permanecer en el Olimpo pero bajo la supervisión constante de Hera, quien se deleitaría con cada momento de la agonía de su rival. La fiesta que siguió, una celebración de la caída de los arrogantes amantes, se convirtió en legendaria en toda la mitología griega,
Un recordatorio de que incluso los dioses no estaban por encima de las consecuencias de sus acciones. El escándalo del Olimpo no terminó con la humillación pública de Ares y Afrodita. De hecho, ese fue apenas el comienzo de una saga que se extendería mucho más allá de lo que cualquiera hubiera predicho. Los amantes separados por el castigo de Zeus seguían conectados por lazos que iban mucho más allá de la pasión carnal. Lo que había sucedido entre ellos había dejado cicatrices permanentes en el tejido del universo divino. Cicatrices que producirían frutos inesperados y poderosos. El amor prohibido entre el dios de la guerra y la diosa del amor, aunque fue condenado públicamente, generaría legados que serían recordados por toda la eternidad. De su unión prohibida nacerían seres que encarnarían tanto la belleza como la destrucción, la pasión como la armonía. El primer hijo que llegó después del escándalo fue Eros, el dios del amor romántico y la atracción sexual. A diferencia de su madre Afrodita, cuyo poder era más universal y abarcaba todas las formas de amor y belleza, Eros personificaba específicamente los dardos de la pasión que causaban que los seres cayeran irremediablemente enamorados. Con sus alas doradas y su arco mágico, Eros se convirtió en una figura central en la mitología, responsable de innumerables historias de amor entre dioses, héroes y mortales. Algunos dicen que su propia existencia fue un acto de amor puro, una manifestación física del sentimiento que sus padres compartían a pesar de todos los obstáculos. El aireni fue que Eros heredó la belleza de su madre y la intensidad de su padre, lo que lo hacía una criatura irresistible. Fue como si los dioses, al crear a Eros, reconocieran que el amor entre Ares y Afrodita, aunque prohibido y punido, había sido lo suficientemente real y poderoso como para producir una deidad. Pero Eros no fue el único hijo de la unión. También nacieron Fobos y Deimos, gemelos que personificaban el miedo y el pánico, emociones que tradicionalmente se asociaban con Ares. Sin embargo, estos gemelos tenían una naturaleza dual que reflejaba su herencia mixta. No eran simplemente manifestaciones ciegas del terror, sino que poseían una sofisticación que provenía de su madre. Fobos y Deimos podían inspirar miedo, sí, pero también entendían las complejidades emocionales del ser humano. Trabajaban estrechamente con su padre en el campo de batalla, pero su influencia iba más allá de la simple violencia. Frecuentemente aparecían en historias de amor como los temores internos que mantenía a los amantes separados, las ansiedades que podían sabotear incluso las conexiones más fuertes. Eran recordatorios vivientes de que el miedo y el amor eran fuerzas inextricablemente conectadas, que uno no podía existir sin el otro. El cuarto hijo, y quizás el más interesante, fue Armonía. A diferencia de sus hermanos, Armonía era una diosa que representaba la armonía, la concordia y el equilibrio. Si Eros personificaba la pasión del amor entre sus padres, y Fobos y Deimos personificaban el conflicto y la tensión, entonces Armonía representaba la resolución y la paz que podría haber existido si la situación hubiera sido diferente. Ella era hermosa como su madre, fuerte como su padre, pero posiblemente más sabia que ambos. Armonía se convirtió en la diosa del acuerdo entre dioses y hombres, una figura que buscaba reconciliación donde otros buscaban venganza. Muchas historias en la mitología griega presentan a Armonía como mediadora, intentando resolver conflictos que escalaban a causa de la violencia de Ares o los caprichos de Afrodita. Su simple existencia era una declaración silenciosa de que el matrimonio prohibido entre sus padres, aunque hubiera sido problemático en el Olimpo, había producido algo valioso. Los hijos de Ares y Afrodita se dispersaron por el mundo mitológico, cada uno dejando su propia marca indeleble en las historias que los griegos antiguos contaban. Eros se convirtió en quizás el más famoso, apareciendo en innumerables mitos sobre amores mortales e inmortales. Sus pequeños actos, sus intervenciones románticas, llevaban a historias de tragedia y gloria. Fobos y Deimos se ganaron su propio lugar de respeto en la guerra, trabajando codo a codo con Ares en batallas legendarias. Armonía, por su parte, se casó con Cadmo, el fundador de Tebas, y se convirtió en la matriarca de una dinastía importante. Sus descendientes incluían algunos de los héroes más célebres de la mitología griega. A través de ellos, el legado de Ares y Afrodita se extendió a generaciones futuras, infiltrándose en la trama de la historia misma. Pero el legado fue más profundo que simplemente la existencia de sus hijos. El escándalo entre Ares y Afrodita cambió fundamentalmente cómo los griegos entendían el amor y la guerra. Antes de su historia, estos eran considerados conceptos separados, reinos distintos gobernados por diferentes deidades. Pero su pasión romántica demostró que el amor y el conflicto eran dos caras de la misma moneda.
que la pasión más profunda podía existir en la intersección entre la ternura y la agresión. Los poetas y dramaturgos griegos utilizaban su historia para explorar los temas universales de deseo, lealtad, venganza y redención. La tragedia de su amor prohibido se convirtió en un prototipo de las historias de amor imposible que resonarían a través de los siglos. Hefesto, el arquitecto original de su humillación, nunca volvió a perseguir activamente a Afrodita después del escándalo. Algunos dicen que al crear su trampa maestra, finalmente había encontrado la liberación que buscaba. Ya no estaba atrapado en la ilusión de que Afrodita pudiera amarlo. Podía enfocarse en su trabajo, en sus creaciones, en los logros que verdaderamente importaban. Irónicamente, la venganza había sido su mejor regalo. Ares, durante su exilio en el mundo mortal, experimentó algo que rara vez le sucedía a los dioses: la verdadera soledad y la reflexión. Afrodita, bajo la vigilancia de Hera, tuvo que confrontar las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca antes había tenido que hacerlo. El castigo, aunque fue severo, también fue transformador. Cuando finalmente fue permitido a Ares regresar al Olimpo después de su exilio, las cosas habían cambiado. Su relación con Afrodita no volvió a lo que fue, pero tampoco desapareció completamente. Existía entre ellos un vínculo permanente, cimentado no solo por la pasión que habían compartido sino por todos los hijos que habían traído al mundo. Si te ha cautivado esta historia de amor, pasión y consecuencias divinas, te invito a suscribirte al canal Secretos en 30 segundos, donde continuamos revelando los misterios más profundos de la mitología antigua. Estos relatos nos enseñan lecciones que trascienden el tiempo, recordándonos que incluso los dioses inmortales no están por encima de las consecuencias de sus corazones. El amor prohibido de Ares y Afrodita sigue siendo, después de miles de años, uno de los mayores testimonios del poder indomable de la pasión humana y divina.